nosotros somos bendecidos. El hecho de tener a Dios en nosotros y nosotros poder estar en Él, somos bendecidos. Pero a veces no vivimos así, no vivimos como bendecidos. A veces vivimos esperando y Dios ya nos ha bendecido. Así que vamos a partir leyendo la palabra. Vamos a partir leyendo en Lucas 15, del 25 al 32. Usted conoce la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? El hijo que le pide toda la herencia al papá, se va y le despilfarra la herencia, ¿cierto? Y después ya cuando no tiene nada se acuerda de su papá y vuelve. Pero bueno, yo quiero compartir un poco la segunda parte. Podemos leer el texto, la segunda parte del hermano del hijo pródigo, ¿cierto? El que no se va, el que se queda ahí con el papá. Y vamos a leer la palabra. Lucas 15, del 25 al 32 dice así. Ahí nuestro hermano va a proyectarla. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozar con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le dijo? Todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Amén? Amén. Vamos a leer un versículo más que queda en Efesios 1:3. Dice, Efesios 1:3, dice así la palabra: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga, y esto es muy importante, porque a veces tenemos un velo que no nos permite ver lo que Dios tiene para nosotros. Dice que nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabe que todo el mundo quiere ser exitoso? No sé si alguien no quiera lograr éxito o tener las cosas, ¿cierto? Todos anhelamos tener algo, todos anhelamos, Señor, disfrutar, ¿cierto?, de la vida, tener salud, tener una casa, tener un auto, todos queremos tener algo, ¿cierto? No sé si alguien pueda así tener esa vida pietista y decir: no, yo no quiero nada. La gran mayoría, todos anhelamos en nuestro corazón tener algo, y muchos luchamos por eso, ¿cierto? Trabajamos, a veces nos endeudamos por tener nuestra casita, nuestro vehículo, y bien, es bueno, Dios es bueno. Pero hay algunos que van más allá, ¿cierto? Que no les importa lo que hacen para poder lograr lo que anhelan en su corazón. De hecho, pasar por arriba de otras personas, robar, no sé, hacer cosas ilícitas para lograr. En el mundo se ve esto, ¿cierto? De que la competencia es fuerte, en el trabajo a veces nadie respeta al compañero, lo ponemos mal con el jefe con tal de ascender yo, y todos anhelamos ser bendecidos, ¿cierto? Todos anhelamos ser bendecidos. Pero mire, vamos a marcar una diferencia hoy día, ¿cierto? Porque Dios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares donde celestiales. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí tenemos que marcar una diferencia. Los hijos hemos sido bendecidos nosotros, mire, todos aquellos que rendimos nuestra vida a Cristo, que un día Él nos llamó y nosotros aceptamos ese llamado, fuimos obedientes, nos bautizamos, ¿cierto? Y pasamos a ser hijos de Dios, hijos con todos los derechos. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. No dice que vamos a recibir una bendición, sino que dice que somos bendecidos. Somos bendecidos. Pero a veces no vivimos así.
No vivimos como hijos bendecidos. A veces vivimos como hijos pobres espiritualmente. Y esto pasa mucho por nuestro desconocimiento. A veces solamente buscamos las bendiciones que son materiales, que son temporales, lo que se acaba. Pero Dios dice que somos bendecidos con aquellas bendiciones espirituales en Cristo, en los lugares celestiales. También el mismo Efesios dice que estamos sentados conjuntamente con Cristo en los lugares celestiales, ¿cierto? Entonces confundimos esto. ¿Y cuáles son las bendiciones espirituales? Uno nos preguntamos. En Gálatas 5, 22 y 23 podemos encontrar realmente cuáles son las bendiciones espirituales. El fruto del Espíritu es el fruto de Dios. Son las bendiciones que Dios tiene preparadas en Cristo. Todos los que estamos en Él, todos los que morimos con Cristo y resucitamos con Él, somos bendecidos. En Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que nos pueda juzgar ni condenar, no hay ninguna ley cuando nosotros vivimos en esta bendición. Dice que nosotros en Cristo ya tenemos esto, ya tenemos esta bendición, ¿cierto? Del amor, el gozo. Pero como decía, a veces vivimos, ¿cierto? No tenemos paz. Y vivimos temerosos. Dice bondad, y a veces no somos tan bondadosos. Fe, y a veces no creemos tanto, no le creemos tanto al Señor. Mansedumbre, y a veces no somos tan mansos, reaccionamos, a la primera reaccionamos, ¿cierto? O nos pasa algo, y ¿por qué? Si yo soy el Hijo de Dios, ¿y por qué me hacen esto? Reaccionamos. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros entendemos, ¿cierto?, que somos hijos de Dios bendecidos, podemos disfrutar de estas cosas, pero a veces el velo no nos permite, o la vida que llevamos, ¿cierto?, anhelando las cosas materiales, no nos permiten avanzar en esto, no nos permiten crecer. Estas son las bendiciones reales que el Señor nos da. No son las cosas materiales. Sí nos da lo material, sí nos bendice, pero nuestro anhelo tiene que estar puesto ¿dónde? En lo espiritual, en lo espiritual. Esto es pasajero. Algunos ya pasamos hace rato la mitad de nuestra vida. ¿Cuánto vive el hombre? 80 años, en promedio. Algunos ya estamos más cerca del fin. No nos vamos a llevar a una casa, no nos vamos a llevar a un auto. A veces tanto se lucha por tener algo material, ¿cierto? Y después no se disfruta. A mí cuando muere el presidente Piñera, me queda una sensación en mi corazón, porque era un hombre que dice que dormía muy poco y trabajaba, y de repente un accidente se murió. Y toda la fortuna que pasó, uno de los hombres más ricos de Chile, y murió. ¿Y dónde está? No sé, el Señor sabe. Yo no conocí el corazón del presidente Piñera, pero tanto trabajar, tanto amasar cosas materiales y no poder disfrutar. ¿Sabe? Cuando uno vive en el Espíritu, cuando uno vive disfrutar con el fruto del Espíritu, en realidad es impagable. No hay nada material que pueda cambiarse por lo que Dios nos da. ¿Sabe? En Mateo 6, 25 al 34 dice: vamos a leer. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen,
no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más en vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. Y qué tremenda la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que un justo nunca va a ser desamparado, un hijo de Dios nunca va a ser desamparado. Dios nos puede probar, podemos pasar situaciones difíciles, pero nunca nos va a desamparar. Él siempre, y a estas cosas, ¿cómo le llaman? Añadiduras. Él añade a nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos el pan de cada día es porque Dios lo añade. Porque pues, si tenemos hoy día y estamos vestidos, ¿cierto? Tenemos vestidos es porque Dios lo añade. Nosotros no debemos preocuparnos por estas cosas. Nosotros muchas veces vivimos al revés. Vivimos preocupados de las añadiduras y no de la real bendición de Dios. Vivimos preocupados ¿qué voy a comer mañana? Y no de buscar el reino de Dios y su justicia, de no buscar estar en Cristo. ¿Cuántas veces nos afanamos? ¿Cuántas veces estamos afanados? ¿Qué voy a hacer mañana? Va a llegar el fin de mes y ¿cómo voy a pagar la letra? Y al final después nos damos cuenta que la pagamos igual, ¿cierto? Amén. Estoy enfermo, ¿qué voy a hacer? Y vemos cómo al final vemos la mano de Dios igual. Vemos la bendición y ¿qué hacemos? Nos afanamos, estamos ahí y perdemos por estar buscando en las añadiduras la real bendición de Dios. Nosotros debemos doblar nuestras rodillas a Dios y buscar de Él, buscando la bendición de Él. Es impagable vivir en el amor de Dios. El poder no solamente amar a mis hijos, amar a mi esposa, sino amar a todos. Dios dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero después Jesús sube la vara y dice, amarás a tu prójimo como yo los he amado. En ese amor, que realmente podamos encontrar ese amor que no es egoísta, fruto del Espíritu, no es nuestro, es el amor de Dios, que solamente lo alcanzamos en Cristo, en los lugares celestiales. Él ya nos bendijo, donde está nuestro espíritu junto a Cristo, donde está nuestro espíritu junto al Espíritu Santo. Ya somos bendecidos en los lugares celestiales. Es que nosotros tenemos que clamar que Dios haga caer esa venda y que podamos ver la bendición que tenemos en Él, que podemos alcanzar la paz. Es impagable vivir en paz. Vivimos todos atribulados, todos atormentados. Y Jesús dice, reciban mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la que da el mundo. Esa paz donde podemos descansar en Él. Estoy enfermo, vivo en paz. Alguien se levanta contra mí, vivo en paz. Porque no es mi paz, es la paz de Dios. Es la paz que está ahí en el Señor. Y nosotros podemos disfrutar de esa paz, sacando de nuestro corazón las anhelanzas, lo que anhelamos del mundo. A veces pensamos que la paz es tener cosas. Hoy, mientras yo tenga mi casa, un mejor auto, tenga algo mejor, yo voy a tener más paz. Y a veces alcanzamos más cosas y seguimos viviendo, ¿cierto?, atribulados. Seguimos viviendo pensando, quiero más, o qué me va a pasar mañana. Hay personas que ya ven la noticia y viven asustados. Y la palabra dice que este mundo va a ir de peor en peor. Va a ir empeorando, que esto no va a mejorar. Porque el mundo no conoce a Dios. Porque el mundo, mientras no conozca a Dios, siempre va a estar la maldad, ¿cierto? Y siempre va a tender a la destrucción. Pero los hijos de Dios, aún en tribulación, podemos tener paz. Podemos tener esa paz. Podemos vivir en ese amor. En ese amor es impagable. Dice
el 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada uno su propio mal. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. No sabemos qué va a pasar mañana. Y a veces nos afanamos, ¿y qué voy a hacer en un año más? Nos afanamos y no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Dios es Dios soberano. Él puede decir hasta aquí nomás, Edwin, y hasta aquí llegaste y se acabó. Y en vez de disfrutar de la bendición que Dios nos da en Cristo, en Él, solo en Él, perdemos por andar preocupados de los problemas. Mi hermano, mi familia. Y nos preocupamos por todo. Y en vez de poner todo a sus pies, en vez de poner a clamar por mi hermano, en vez de confiar en Dios, en vez de aplicar la fe de Jesucristo, la fe que el Espíritu Santo es la que insufla en nosotros, vivimos todos preocupados, ¿cierto? Vivimos todos, ¿cierto? Dudando y no aplicamos la fe que realmente es la que sana, la que nos sostiene, que nos mantiene en la roca, esa fe que nos mantiene firme en la roca que es Cristo. Dios anhela a un pueblo bendecido. Dios anhela que vivamos la bendición que Él ya nos dio. No solamente que ir a la iglesia, ¿sabes qué? Bueno, a mí me encanta venir al culto los domingos, porque como cuerpo podemos glorificar a Dios, el cantarle a Dios, el poder abrazarnos, vernos. No se da muy seguido por el trabajo, ¿cierto? Pero en el culto podemos hacerlo. Entonces a mí me encanta venir al culto y venir en la mañana y en la tarde, porque puedo ver a mis hermanos, después ya me pierdo una semana y puedo ver a unos poquitos en la semana. Pero el día domingo podemos estar alabando al Padre como el cuerpo que somos, ¿cierto? Pero muchos no lo hacen. Le da lo mismo venir al culto o no venir. Y el culto no es para yo sentirme bien, sino es para darle la gloria a Dios como cuerpo, juntos, alabando. Pero a veces yo prefiero quedarme en la casa y no está muy helado, mejor lo voy a ver por las redes. Y me pierdo el poder darle un abrazo a mi hermano. Me pierdo el poder disfrutar, ¿cierto?, de la alabanza ahí, de la presencia de Dios que estábamos cantando ahora, una presencia hermosa de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos consumidos por el mundo. Vivimos consumidos por las preocupaciones, que voy a hacer mañana, que tengo que preparar las cosas para mañana. Y no disfrutamos la bendición que Dios tiene. No disfrutamos la bendición. ¿Cuánta gente lleva años en la iglesia y no disfruta la bendición? ¿Cuánta gente ora y ora pidiendo, ¿cierto? Pidiendo cosas materiales y al final se frustra? ¿Cuántos hermanos se han ido de la iglesia porque no han entendido que la bendición espiritual no es lo material, sino el fruto del Espíritu? Y claman y oran pidiendo, Señor, una casa, Señor, un auto, y a veces no logran esto y se frustran y se van. Se van frustrados porque no han tenido la revelación, ¿cierto? Que la real bendición, la que Dios tiene, en la que Dios quiere que vivamos, es en el fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu, en el cual Él ya no la dio, solamente es tomarla. Un pastor ponía un ejemplo y decía, esto es algo parecido a alguien que se gana un auto, una rifa, un auto nuevo, pero no lo va a buscar, lo tiene pero no lo va a buscar, y sigue con su auto viejo, y su autito viejo le da problemas y pasa rabia y dice, pero este auto que no me sirve. Pero dice, oye, pero tenemos un auto nuevo. Pero no mira hacia el auto nuevo, sino que sigue insistiendo en el auto viejo. Esto es igual. Dios tiene lo nuevo. Que podamos vivir en lo nuevo. Pero a veces insistimos en vivir en el pasado. Que mire lo que me hizo, me dañó. Vivimos los sentimientos. Vivimos, ¿cierto?, lamentándonos, cuando somos más que vencedores en Cristo. No es que nosotros ganemos, sino que Él ya ganó y Él nos bendijo. Y no disfrutamos esas bendiciones por vivir en lo añejo,
por vivir en el pasado. Oh, que, mira, ¿sabe que con Pamelita cuando éramos jóvenes, hace ya muchos años, íbamos a la plaza acá en Calama y hacíamos mimos? Junto con el grupo de jóvenes participamos, hacíamos mimos y predicábamos ahí en el paseo y se hacían obras de teatro, eran muchos jóvenes y la gente se convertía. Y de repente había una hermana, Elga Pérez, que era muy chiquitita en ese tiempo, Elga, y era una actriz maravillosa. Yo no sé por qué Elga no siguió. Elga era una actriz maravillosa y ella actuaba y la gente lloraba. Y se quebrantaba ahí en la plaza, y orábamos y se convertía la gente. Algo hermoso. Pero eso ya pasó. Hace muchos años pues. Es solo un lindo recuerdo. A veces por vivir en el pasado, recordando lo que yo hice, lo que yo fui, lo que Dios me usó, no me permite avanzar a lo que Dios tiene. Porque a veces sigo anhelando lo mismo, pero a veces Dios tiene algo distinto. Dios tiene algo que a lo mejor va a impactar tu vida, pero yo sigo anhelando lo viejo, lo que yo hice. Yo creo que ya no vamos a ser nunca más mismos con la Pamelita. Pero Dios tiene cosas diferentes. Cosas diferentes. Y debemos buscar en Él, en el desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. No vamos a alcanzar nada si seguimos viviendo igual. Si seguimos viviendo igual. No vamos a poder caminar si seguimos con esa mente añeja. Lo que pasó, pasó. Si te dañaron en el pasado, ya pasó. Si lograste algo en el pasado, ya pasó. Hoy día Dios tiene algo distinto. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú te desarrolles en lo importante de estos tiempos, en el fruto del Espíritu, en el amor. Gozaos, dice, regocijaos, dice Pablo, ¿cierto? Y no es que vamos a vivir riéndonos siempre. Yo he escuchado a varios pastores que dicen, usted tiene que vivir siempre con una sonrisa. ¿Y qué pasa cuando se te muere un hijo? ¿Te puedes andar riendo? Vamos a andar tristes. El gozo no tiene que ver con la risa, el gozo tiene que ver con mi corazón. Que aun cuando yo vivo momentos difíciles, descanso en Él. Tengo la paz de Él. Que aun cuando yo creo que ya mi fuerza no está, que mi debilidad me va a matar, están las fuerzas de Él. Dice el débil, fuerte soy, pero fuerte soy ¿en quién? En Cristo. En Cristo, diga el débil, fuerte soy, pero en Cristo. Es con su fuerza. Y cuando nosotros estamos ahí, buscamos realmente el fruto del Espíritu, el poder estar crucificado con Cristo, resucitar con Cristo y estar sentado con Él en lugares celestiales, significa vivir en Él y poder disfrutar de Él. ¿Nos vamos a enfermar? Por supuesto. Mire, Dios, Jesús cuando estuvo en la tierra, hizo miles de milagros. Juan dice que si se escribieran los libros de todos los milagros que hizo, no cabrían en el mundo, dice Juan. Hizo, caminaba milagros. Y resucitó varios muertos. Pero ¿sabe? De entre los muertos que resucitó está Lázaro, ¿cierto? 4 días muerto Lázaro. Lo resucita. Milagro tremendo. ¿Y qué pasó con Lázaro después? En los años. ¿Ah? ¿Se murió? ¿Se murió Lázaro? El milagro Dios lo hace para gloria de su nombre, para que reconozcamos su grandeza, que Él es Dios poderoso y Él sana, es un Dios poderoso y tiene el poder de sanar, de restaurar, de levantar, de añadir, de dar las añadiduras. Él tiene el poder. Walter decía, mi Dios es todopoderoso. Ese es nuestro Dios todopoderoso y Él es soberano. A Él no le cuesta nada.
pero Él anhela un pueblo rendido a sus pies, un pueblo sometido a sus pies. Estoy enfermo, bendito seas, bendito seas. Estoy padeciendo necesidad, bendito seas. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos dicen, yo puedo hacer todo porque la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo dice, tuve necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tuve abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo momento, todo lo podemos en Él. En todo momento, todo lo podemos en Él. El poder vivir en esa paz, en ese gozo, en ese amor, en la paciencia. ¿Cuántos son impacientes acá? Sinceramente, no levante su mano, pero ¿cuántos son impacientes? Veo la risa. ¿Está bien? Chao, Daniel, Dios te bendiga. Te espero el otro domingo. Chao. Dios nos crea a nosotros, ¿cierto? Y nos da fruto, pero a veces vivimos, decía, en el pasado, en la vieja criatura. Yo era y aún me queda la persona más impaciente que existe. Yo no hacía una fila en el supermercado. Iba con el carrito, veía la fila muy larga, dejaba mi carrito en la caja. Entonces la forma ya no me mandaba al supermercado, porque llegaba sin nada. Y no le ha pasado a los que son impacientes que se ponen como en la fila más corta y después la que más lenta avanza. Le ha pasado, ¿no? ¿Cierto? Hay un problema en la caja. Yo de repente así buscaba ya, y corría para allá, me ponía atrás y llegaba alguien y se ponía a pelear con el cajero. Y toda la fila avanzaba y yo ahí parado. Y yo empezaba a comer las uñas ahí. Y ahí uno empieza como a darle tiritones, se da cuenta así, ¡ay, el paciente! ¿Le ha pasado a usted, no? Impaciente. Pero dice la palabra que en Él tenemos paciencia. En Él tenemos paciencia. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar? En Él. En Él. En Él tenemos que buscar porque en Él está la paciencia. Entonces, y a veces uno lucha, ¿cierto? Uno lucha diciendo, ahora sí me voy a quedar. Voy dispuesto. No esa es nuestra fuerza. No es mi paciencia. Es la de Él. Es la de Él. Entonces, hasta el día todavía me cuesta. Pero el día me quedo en la fila. El día ya no me voy. ¿Usted la vio, Lucy, ¿cierto? Sí. 40 años de paciencia. Ella ha tenido 40 años conmigo. Mucha paciencia. Amén. Familita también. ¿Sabe? Pero a veces somos como el hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo. Estamos en la iglesia, el hijo nunca abandonó a su papá. Se fue, el hijo pródigo dejó todo a gastarse la herencia y el hermano se quedó ahí fiel con el papá. ¿Cierto? Y cuando viene el hijo, ¿viene de dónde? Cuando llega el hijo pródigo, ¿cierto? Y le empiezan a hacer la fiesta y al rato llega el otro hijo. ¿Y de dónde viene? Del campo. ¿Cierto? Viene del campo. Y si viene del campo porque estaba trabajando. Era un hombre que servía. Era un hombre que servía y cuando le cuentan, ¿cierto? Oye, volvió tu hermano. Y se enoja. Que demuestra sentimientos. Dominado por los sentimientos, se enoja. Y ahí se nota que no vivía en el espíritu. Y se enoja. Y uno se da cuenta que era un hombre que trabajaba, que servía. ¿Cuántas veces trabajamos en la iglesia, hacemos tantas cosas, ¿cierto? Y vivimos los sentimientos. No me consideran, me miraron feo y no disfrutamos de lo que Dios tiene para nosotros. No disfrutamos de lo que Dios tiene para nosotros porque nos gobiernan los sentimientos.
los sentimientos. Trabajaba, un hombre que servía. Yo decía, mamacita, oye, nosotros llevamos tantos años en los corredores, bueno, ella más que yo, trabajando, y a veces tenemos actitudes. Es importante trabajar, hacer la voluntad de Dios, no lo que nosotros queramos, porque a veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos. La palabra dice que Dios tiene preparadas obras desde ciertos de antes, ya las tiene para que nosotros hagamos, debemos buscar su voluntad, pero no sirve trabajar si no buscamos de Dios, si no buscamos someter nuestra vida a Dios, si no renunciamos, cargamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos, cargamos nuestra cruz. Nos sirve trabajar porque trabajamos para nuestra carne, trabajamos para sentirnos bien nosotros, para que nos reconozcan. Y acá el único que tiene que brillar es Cristo. Nadie más. ¿Sabe que a veces en la iglesia se ve como una pirámide? Que está el pastor, o el apóstol, o el profeta, y ahí después viene, y así, hacia abajo, ¿cierto? Y a veces ven al pastor así como para arriba. Y eso no es correcto, porque ante Dios somos todos iguales. No hay nadie que sobrepase a otro, somos todos iguales. Por eso a mí me molesta cuando alguien dice, oye, viene el gran siervo. El único grande es Jesús. Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿El único grande quién es? Cristo. Él es el único digno de gloria. Los demás todos estamos para servirle. Estamos todos para darle la gloria a Cristo. No hay ninguno que sea superior a otros ante Dios. Dice la palabra, no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni judío. Somos todos iguales. Él murió por todos, derramó la sangre por los pecados de todos igual. Entonces, cumplimos diferentes roles, diferentes funciones, que es distinto. Es lo mismo que en la vida cotidiana, unos son mecánicos, ingenieros, algunos jefes, pero son todas personas iguales, que un día nos vamos a morir. Nos sirve vivir en los sentimientos, nos sirve vivir en el pasado, porque nos estamos perdiendo de la bendición de Dios. Y si no, sabe que si no disfrutamos de la bendición de Dios, también nos perdemos de bendecir a otros, de bendecir a aquellos que se están muriendo. Porque a veces vamos y predicamos humanamente y le llevamos nuestra experiencia. Y nuestra experiencia nos sirve. Tiene que ser la palabra de Dios que tenemos que llevar. Tiene que ser a Cristo a quien tenemos que llevar a la gente. Por eso es tan importante que el fruto del Espíritu esté en nosotros, que podamos vivir en el fruto del Espíritu, porque podamos llevar ese amor, ir gozosos, llevar la paz a la gente. Hoy día la gente vive buscando, anhelando cosas, impaciente, vive la gente tratando de lograr cosas sin la paz interior. Pero nosotros tenemos que llevar esa paz. La paz que Cristo nos dio, la paciencia. Somos nosotros los encargados de hacer eso. Pero si no vivimos en eso, difícilmente lo vamos a llevar. Difícilmente vamos a poder llevar lo que no tenemos. El hijo trabajaba en el campo, le servía al papá. Pero cuando se ve un poquito presionado, aparecen sus sentimientos. Dice Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó las obras para cada uno de nosotros, para que nosotros andemos en esas obras y las llevemos y trabajemos y llevemos a Cristo a la gente a través de las obras. No es que la obra dice, nadie es salvo por obra, sino que nosotros en la iglesia tenemos que
realizar las obras que Dios preparó de antemano para que podamos vivir en ellas. No que nosotros somos buenos, no que mira, trabajamos, no. Es lo que Él preparó, es lo que a quien nos llama. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Entonces el hijo se enoja y no quería entrar, por tanto el papá sale a rogarle, hijo, por favor, y a veces Dios nos habla, ¿cierto? Hijo, búscame, hijo, ¿por qué? Y nosotros seguimos duros de corazón. No, es que yo, somos como un yo, ¿cierto? Es que yo necesito, yo quiero, yo hago. Y no somos nosotros, es Él, solo Él, lo que Él tiene. Todo lo que Dios tiene, para nosotros lo podemos recibir solamente en Cristo. Solo en Él entendemos lo que somos. Somos hijos bendecidos. Hagamos lo que hagamos. Si esa es nuestra voluntad, si esa es nuestra carne, no sirve. Podemos matarnos, esforzarnos, pero si no es en su voluntad, no sirve. No sirve. En vano trabajamos. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos. En vano trabajamos. En Lucas 15, de 28 a 30 dice: entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiéndole le dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Mire, con estos versículos podemos sacar varias cositas. El enojo, ¿cierto? Sí. Envidia, ignorancia, reclamo, queja y autoconmiseración. La autoconmiseración es sentirse pobrecito uno. Yo soy pobrecito, nadie me quiere, soy como un gusanito. Eso es autoconmiseración. Entonces podemos ver en el hijo que siempre había estado con el papá, ¿cierto? Que trabajaba con el papá. Pero en un momento saca todo. La parábola nos muestra, y a veces en la iglesia somos iguales. Estamos por años en la iglesia, y a veces nos apretan un poquito y aparece el enojo, la ira, envidia, y lo más triste, la ignorancia. La ignorancia. ¿Sabe que en el versículo 81 el padre le dice, entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas? Y él vivía tantos años con su papá, le había servido, y le dice: no me has dado ni un corderito, ni un cabrito. Ignorancia. No sabemos lo que tenemos. Hijo, todas mis cosas son tuyas, dice Dios. Y a veces somos pobres, tan pobres espiritualmente, por la ignorancia, por no querer renunciar al mundo, por no querer renunciar a los sentimientos. Somos tan pobres, pasamos necesidades por no someternos a Dios, siendo que en Él ya somos bendecidos, siendo que en Él ya podemos disfrutar del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, y no aplicamos las obras que Él preparó de antemano. A veces no las realizamos, no servimos. Gracias a Dios por estos hermanos que estuvieron ayer predicando, porque renuncian a su tiempo, renuncian a la familia, a su descanso, porque sabe que la mayoría de estos hermanos trabajan y renuncian a todo por amor a Dios, por glorificar su nombre.
necesitamos en estos tiempos el poder volvernos a Él con todo nuestro corazón. ¿Cuánto necesitamos en estos tiempos el poder dejar de lamentarnos, el poder dejar de pensar que somos insignificantes o que nadie nos ve o que nadie nos toma en cuenta? Porque Dios nos ve. Porque Él nos toma en cuenta. Porque Él quiere usarnos. Porque Él quiere que vivamos, ¿cierto?, más que victoriosos en Él. Y no es que vamos a ganar todo y vamos a tener todo, sino que más que victorioso es que el enemigo nada tiene que ver con nosotros, porque estamos en Él. Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Qué tremendo, qué tremendo. Pero hay algo que dice: sométanse a Dios, sométanse a Dios. Y el diablo no nos puede tocar excepto que Dios lo permita, que Él autorice que nos pueda probar, así como Job, ¿cierto? Pero si estamos sometidos a Dios, si estamos en Cristo, solamente en Cristo, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, porque el diablo no tiene autoridad sobre Cristo, porque Él ya venció en la cruz. Amén. Él lo venció y lo expuso al diablo. Amén. Así que somos más que victoriosos en Él. ¿Cuántos vivimos en los sentimientos? ¿Cuántos vivimos pidiendo: Señor, dame paz? ¿Cuántos pedimos viviendo: Señor, dame paciencia? Y sabe, Dios dice: pero si ya la tienes, solamente sométete, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, y vamos a poder disfrutar de la paz. ¿Cuántos vivimos pidiendo la bendición? Bendíceme, Señor, bendíceme. Y Dios dice: pero si ya te bendije, ya eres bendito. Y perdemos el tiempo pidiendo lo que ya tenemos, lo que ya tenemos. ¿Cuántos viven peleando en el matrimonio? ¿Cuántos viven en discordia con los hijos? ¿Cuántos somos malos trabajadores? Y queremos la bendición de Dios. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios venga así con una varita, nos toque y diga: aquí está la paz, aquí está mi amor. Y no funciona así. Funciona cuando yo me niego, cuando yo me someto. Entonces Dios dice: aquí está mi amor, porque estamos en Él, el creador del amor. Estamos en Él. ¿Cuándo voy a ser un buen esposo? Cuando me someta a Dios. ¿Cuándo vamos a ser buenos hijos? Cuando nos sometamos a Dios, sometidos a Él. No hay otra manera, no hay otra manera de lograrlo. Podemos ser parte de la iglesia, podemos trabajar mucho, años en la iglesia, y no disfrutar de la bendición. Y vivir atribulados, ¿cierto? No por pruebas, sino atribulados por nuestras decisiones. La bendición está. La bendición está. Pero tenemos que estar en Él. En Juan 15, 1 al 5 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En estos he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, mira, a todos nos gusta esa parte: todo lo que piden en mi nombre os será hecho, ¿cierto? A todos nos gusta esa parte. Pero dice que debemos permanecer en Él. En Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos.
Y fuera de Él, nada podemos hacer. Debemos vivir buscando de Él, buscando su voluntad. Debemos entender que nosotros fuimos creados para glorificar su nombre. Fuimos creados para servirle. Fuera de mí, nada podéis hacer. Fuera de Él, vamos a seguir viviendo los sentimientos. En enojo, envidia, autocomiseración. Pero cuando estamos en Él, somos nutridos por Él. Viene la revelación de la palabra, viene la revelación de Cristo en nuestras vidas y podemos caminar en Él. Podemos caminar en Él. Y pase lo que pase, vengan vientos, estamos cimentados en la roca. Estamos cimentados en la roca que es Cristo. Por lo tanto debemos buscar de Él. Clamar a Dios, clamar a Él. Señor, revélame todo lo que tengo que crucificar, todo lo que hay en mí que tengo que llevar a la cruz, todo lo que te estorba. Señor, revélame todo aquello, Señor, que no te glorifica, y poder renunciar, tomar esto y llevarlo a la cruz. Señor, realmente miento mucho, llevar a la cruz y empezar a orar. Señor, saca de mí, yo soy débil, fortalécete en mis debilidades. Solo en ti podemos. Y se da cuenta que ya no va a mentir. Y que la mentira va a quedar en la cruz. Es decisión personal de cada uno el poder buscar de Dios y tener este cambio. Pablo dice en Efesios 5, dice, yo en todas las predicadas digo este versículo. Lo meto de alguna manera. Maridos, amad a vuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte. Se entregó por ella hasta la muerte. ¿Y cómo debemos amar a nuestra esposa? Hasta la muerte. ¿Bien? Pero por nuestra fuerza no se puede. Seguimos viviendo en el amor del mundo. El amor de Dios es entrega. El amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios es perdonador. El amor del mundo es egoísta. Quiere todo para sí. El amor del mundo no perdona. El amor del mundo condena. Es que tú, egoísmo, todo para mí. El otro tiene la culpa, nunca yo. En el amor de Dios, aunque yo tenga la razón, pongo la otra mejilla. Es difícil, humanamente no se puede, es imposible. Solo en Cristo se puede. Solo en Cristo se puede. Solo renunciando a nuestra vida. Solo renunciando a nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños y ponernos ahí ante Cristo y Señor, aquí está todo y yo quiero vivir bajo tu voluntad. Se puede. Si no, voy a seguir yo viviendo en lo que yo creo. Un pastor decía, ¿sabe que en la iglesia muchos crean a Dios a su imagen y semejanza? Nosotros fuimos creados, ¿cierto?, a imagen y semejanza de Dios, pero muchos dicen que forman a su Dios a su imagen y semejanza porque es un Dios que les sirve. O sea, yo necesito algo y Dios, tú tienes que darme esto. Es nuestro servidor. Y eso es idolatría pura. Idolatría pura. Dios aborrece la idolatría. Debemos poner los ojos en Él, darle la gloria a Él, vivir para Él y vamos a disfrutar de la bendición, pero dándole la gloria a Él y poniéndolo en primer lugar a Él.
Todo fue creado en Él, por Él y para Él, para Cristo. Nosotros tenemos que desaparecer. El Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que, Pablo decía, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Los que están en Cristo tienen la mente de Cristo, por tanto empiezan a vivir como Cristo. No disfrutamos, es triste ver que no disfrutamos por vivir en nuestros sentimientos, en lo que yo quiero, es triste. El fruto no es nuestro, es el fruto del Espíritu Santo. Y Dios nos da de ese fruto. Todos los que están en la vida pueden disfrutar de este fruto, pueden tener el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la dignidad, la fe. Todos los que están en Él. Fuera de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Colosenses 1, 4 al 7 y 8 dice, habiendo oído vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En el Espíritu. Pablo dice a los colosenses, oye, Epafras, él declara que ustedes viven en el amor, pero en el amor en el Espíritu. No el amor humano, no el amor egoísta. Los colosenses se amaban a la iglesia, pero ese amor en el Espíritu. El amor de Dios es espiritual, no es terrenal, no es ese amor egoísta. Solo en Él vivimos. Cristo nos dejó gran ejemplo de ir hasta la muerte por amor a nosotros. Fue hasta la muerte por amor a nosotros. ¿Sabe? Cristo en los días cuando estuvo acá fue un hombre sujeto a Dios, sometido al Padre. Nada hago sino lo que dice el Padre, dice Cristo. En Hebreos 5, 7 y 8 dice, y Cristo los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Temor a Dios, ese temor reverente a Dios. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Temor reverente. Temor a Dios. A veces vamos y pecamos con tanta facilidad. No hay temor a Dios. Mientras esté el pecado en nosotros, no podemos disfrutar de las bendiciones. Dice que el mundo, la carne, se contrapone al espíritu. El espíritu nada tiene que ver con la carne, ni la carne con el espíritu. Se contraponen. Y cuando nosotros anhelamos las cosas del mundo, ¿cuántas veces nos gozamos con la música, cierto, del mundo? Y uno escucha las letras y oh Señor, hablan de adulterio, hablan puras cosas podridas, y a veces nos gozamos con eso. El fruto, el que podamos disfrutar de la bendición de Dios, del fruto del Espíritu, va a depender que alimentemos más. Si alimentamos el Espíritu o alimentamos la carne. ¿Qué estamos alimentando más? ¿El Espíritu o la carne? ¿Con quién nos juntamos? A veces nos juntamos con gente que nos leudan. Cristo se juntaba con pecadores, pero se juntaba para predicarles, para llevarles el Evangelio. Y a veces nosotros nos juntamos para satisfacer nuestra carne. Queremos disfrutar la bendición, pero para eso debemos renunciar. Para eso debemos renunciar a todo aquello que no nos permite crecer en el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, que tenga misericordia de nosotros. Mucha misericordia. Dios nos dé sabiduría. Dios nos dé entendimiento. Dios traiga revelación de su palabra.
traiga revelación de Cristo. Hay tanta gente inteligente en este mundo, pero vemos muchos inteligentes presos por fraudes, por robos. Falta la sabiduría de Dios. La inteligencia no sirve si no está acompañada de la sabiduría de Dios. Es necesario que renunciemos. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando Él vive en nosotros podemos disfrutar de todas las bendiciones. Ya estamos terminando. Colosenses 3, 1 al 15 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba, la bendición espiritual. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer morir por lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El nuevo hombre, el que está en el Espíritu, el que vive en el Espíritu. Pongan las cosas los ojos en las cosas de arriba, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que dar un vuelco. Ya no vivir clamando: Señor, que dame el alimento, el vestido, que la casa. Dios te va a bendecir. Dios te va a añadir. Pero primeramente tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás Dios lo va a añadir. Pongan los ojos en las cosas de arriba. Si resucitamos con Cristo, pongamos los ojos en las cosas de arriba. No nos dejemos influenciar por el mundo. No nos dejemos influenciar en el trabajo. Pongamos la mira en las cosas de arriba. Pongamos la mira en Cristo, en el único digno de toda gloria, en el único. Dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, ciego, libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, ya no hay nadie diferente, nada. Cristo lo es todo. Es el que lo llena todo. Cristo es la plenitud. No necesitamos nada más que Él. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tenemos que vestirnos del fruto del Espíritu, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo nosotros, perdonadores, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Dios tenga misericordia. Tenemos las bendiciones. Está en nosotros el poder alcanzarlas y disfrutar de ellas, y poder llevar esta bendición a aquellos que no la tienen. Está en nosotros el poder mostrar a Cristo. Está en nosotros el poder ir y llevar esa bendición a aquellos que necesitan. Dios nos anhela. Ya nos dio las bendiciones. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Cada uno de ustedes tiene que tomar su decisión. ¿Voy a seguir viviendo igual? ¿Voy a seguir viviendo en mi sentimiento? ¿O voy a vivir disfrutando la bendición que Dios ya me dio? Cada uno de nosotros debe decidir.
Ya no miro, ¿verdad? Ya no miro si el hermano hace, no hace, si me consideran, no me consideran. Puesto los ojos en Cristo, prosigo a la meta. Prosigo al blanco. Puesto los ojos en Cristo.